Hay lugares que una ciudad entera decide olvidar, edificios que se quedan ahí, pudriéndose en silencio mientras la gente cruza la calle para no pasar cerca. El galpón de la calle Morelos era uno de esos lugares. Durante 43 años nadie se atrevió a entrar, hasta que Rosa Mendoza heredó las llaves y decidió descubrir por qué todos en el pueblo le rogaban que lo vendiera sin siquiera pisarlo. Pero lo que ella encontró en ese sótano, nadie podría imaginar. Antes de continuar con esta historia, si te gustan los misterios de la vida real, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ningún caso intrigante. Eso nos ayuda mucho a seguir trayendo estas historias increíbles para ti. Rosa Mendoza tenía 52 años cuando su vida cambió para siempre. Era maestra de primaria en San Miguel de Allende, un pueblo turístico en el corazón de México, donde las calles empedradas y las casas coloniales atraían visitantes de todo el mundo. Vivía sola desde hacía 3 años, desde que su esposo Antonio murió en un accidente automovilístico en la carretera a Querétaro. Su rutina era simple y predecible. Despertaba a las 6 de la mañana, preparaba café de olla en la estufa vieja que había pertenecido a su abuela y caminaba 20 minutos hasta la escuela primaria Benito Juárez. Los niños la adoraban. Tenía esa capacidad especial de hacer que las matemáticas parecieran un juego, de convertir las lecciones de historia en aventuras emocionantes. Los fines de semana, Rosa visitaba el mercado en la plaza principal. Compraba jitomates, chiles, cilantro. Intercambiaba chismes con las vendedoras. Doña Carmen siempre le guardaba los aguacates más maduros. Don Pedro le hacía descuento en las tortillas. Era una vida tranquila, quizás un poco solitaria, pero Rosa había encontrado paz en la rutina después de la tormenta de perder a Antonio. Todo cambió un martes por la tarde, a finales de octubre. Rosa estaba calificando tareas en su escritorio cuando sonó el teléfono de la escuela. Era el licenciado Vargas, un notario que ella no conocía personalmente, pero cuyo nombre había escuchado en el pueblo. Señora Mendoza, lamento molestarla en su trabajo. Necesito que venga a mi oficina lo antes posible. Se trata de una herencia. Rosa frunció el ceño. No tenía familia cercana. Sus padres habían muerto hacía más de una década y era hija única. Antonio tampoco tenía hermanos. ¿Una herencia? Debe haber un error, licenciado. No hay error, señora. Su tío segundo, Edmundo Salazar, falleció hace 2 meses en Guadalajara. No tenía descendientes directos, y usted es su pariente más cercana. Le ha dejado una propiedad en San Miguel. El nombre le sonaba vagamente familiar. Edmundo Salazar. Creía recordar que su madre lo había mencionado alguna vez. Un pariente lejano que se había ido del pueblo décadas atrás y nunca regresó. Al día siguiente, Rosa se presentó en la oficina del licenciado Vargas, ubicada en una casona colonial cerca del jardín principal. El notario era un hombre de unos 60 años, con bigote cano y lentes gruesos que le daban aspecto de búho. Señora Mendoza, por favor, tome asiento. El licenciado abrió una carpeta amarillenta. Su tío Edmundo Salazar falleció el 15 de agosto. Vivió sus últimos años en un asilo en Guadalajara. No tenía mucho, pero sí poseía una propiedad aquí en San Miguel. Un galpón industrial en la calle Morelos, número 347. Rosa sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Conocía ese lugar. Todo el mundo en San Miguel lo conocía, aunque nadie hablaba mucho de él. ¿El galpón abandonado? ¿Ese edificio gris al final de la calle Morelos? El licenciado asintió, quitándose los lentes para limpiarlos con un pañuelo. Él mismo. Ha estado cerrado desde 1982. Su tío lo mantuvo en su nombre todos estos años, pagando los impuestos religiosamente, pero nunca hizo nada con él. Rosa había pasado frente a ese galpón innumerables veces en su vida. Era un edificio enorme,
de 2 pisos, con paredes de concreto manchadas de humedad y ventanas tapiadas con tablones de madera. Las plantas trepadoras cubrían gran parte de la fachada. Había algo inquietante en ese lugar, algo que hacía que la gente acelerara el paso al pasar cerca. Aquí están las llaves y los documentos de propiedad. El licenciado deslizó un sobre manila a través del escritorio. La propiedad es suya, señora Mendoza. Puede venderla, rentarla o hacer lo que considere conveniente. Rosa tomó el sobre con manos temblorosas. Dentro había 3 llaves viejas, oxidadas, atadas con un cordel rojo desteñido. Esa noche, Rosa no pudo dormir. Se quedó sentada en su cocina, mirando las llaves bajo la luz amarillenta del foco. Algo en ellas le producía una sensación extraña, como si pesaran más de lo que deberían. Durante los siguientes días, Rosa intentó seguir con su rutina normal, pero las llaves parecían llamarla desde el cajón donde las había guardado. Lo extraño comenzó casi de inmediato. El viernes por la tarde, mientras compraba pan en la panadería, mencionó casualmente a doña Lucía que había heredado el galpón de la calle Morelos. La reacción fue inmediata y desconcertante. El rostro de doña Lucía, normalmente alegre y rosado, se volvió pálido. Dejó caer la bolsa de bolillos que estaba preparando. Ese lugar, ¡ay, mijita, véndelo! Véndelo ya y no preguntes nada. Pero doña Lucía, ¿por qué? Es solo un edificio viejo. La mujer se acercó, bajando la voz hasta convertirla en un susurro urgente. Ese lugar no es solo un edificio viejo. Hay razones por las que lleva cerrado más de 40 años. Hay cosas que es mejor dejar enterradas, Rosa. Por favor, confía en mí. No fue la única reacción extraña. Cuando Rosa mencionó la herencia en la sala de maestros de la escuela, sus colegas intercambiaron miradas incómodas. La profesora Martínez, que enseñaba historia y había vivido en San Miguel toda su vida, la llevó aparte después. Rosa, sé que necesitas dinero desde que Antonio falleció, pero ese lugar, hay historias, historias feas. ¿Qué tipo de historias? La profesora Martínez miró a su alrededor, asegurándose de que nadie más pudiera escuchar. En los años 70, antes de que cerrara, ese galpón era una fábrica textil. Empleaba a casi 200 personas. Pero hubo un incidente, algo terrible. Nunca se habló abierto de ello, pero mi madre trabajaba ahí. Ella nunca quiso contarme exactamente qué pasó. Pero después del incidente, la fábrica cerró de la noche a la mañana. Los dueños huyeron del pueblo. Y nadie, absolutamente nadie, ha vuelto a entrar desde entonces. Rosa sintió que la curiosidad crecía en su pecho como una enredadera. ¿Tu madre sigue viva? ¿Podría hablar con ella? La profesora Martínez negó con la cabeza. Falleció hace 5 años. Y créeme, Rosa, incluso en su lecho de muerte, cuando le pregunté sobre el galpón, se negó a hablar. Solo me dijo, algunas puertas deben permanecer cerradas. Esa noche, Rosa decidió investigar por su cuenta. Fue a la biblioteca municipal, un edificio pequeño pero bien organizado cerca de la parroquia. Buscó en los archivos de periódicos viejos, específicamente los ejemplares de 1982. Los periódicos locales de esa época estaban amarillentos y frágiles, pero Rosa los revisó cuidadosamente. Encontró algo en la edición del 3 de abril de 1982. Un artículo breve, casi escondido en la página 7, cierra Fábrica Textil Salazar. La Fábrica Textil Salazar, propiedad de don Edmundo Salazar, cerró sus puertas permanentemente esta semana. La administración no ofreció explicaciones y los trabajadores fueron despedidos sin previo aviso. Autoridades municipales declinaron hacer comentarios sobre el cierre repentino. Eso era todo. Ni una palabra sobre qué había causado el cierre. Ni una pista sobre el incidente que todos mencionaban pero nadie explicaba. Rosa siguió buscando. En las semanas siguientes encontró referencias vagas, menciones oblicuas, una nota policial sobre disturbios menores cerca del galpón.
Una carta al editor de un trabajador despedido quejándose de prácticas injustas, pero sin especificar cuáles. Todo parecía deliberadamente vago, como si alguien hubiera hecho un esfuerzo consciente por borrar los detalles. Una tarde de noviembre, Rosa visitó a don Heriberto, el hombre más viejo del pueblo. Tenía 94 años y vivía con su nieta en una casa cerca del Panteón. Su memoria era sorprendentemente clara para su edad. «Don Heriberto, necesito preguntarle sobre el galpón de la calle Morelos». El anciano, que había estado sonriendo mientras Rosa le servía café, se puso serio inmediatamente. «¿Para qué quieres saber de ese lugar, muchacha?» «Lo heredé. Era de mi tío». Don Heriberto guardó silencio durante un largo momento, mirando su taza de café como si pudiera ver el pasado en el líquido oscuro. «Tu tío Edmundo era un buen hombre, al principio. Construyó esa fábrica con sudor honesto. Daba trabajo a mucha gente, pero algo cambió a finales de los 70. Se volvió obsesivo, paranoico. Comenzó a hacer modificaciones extrañas en el edificio. Contrató guardias de seguridad, instaló cerraduras especiales en ciertas áreas. Los trabajadores empezaron a quejarse de cosas extrañas». «¿Qué tipo de cosas?» «Ruidos en la noche, áreas del galpón que estaban prohibidas. Algunos trabajadores desaparecieron. No muchos, 2 o 3. Oficialmente dijeron que habían renunciado y se habían ido a buscar trabajo a otras ciudades, pero...» Don Heriberto negó con la cabeza. «Las familias nunca recibieron noticias de ellos. Y luego, en marzo de 1982, algo pasó. Algo que hizo que Edmundo cerrara todo de inmediato y huyera del pueblo como si el diablo lo persiguiera». «¿Qué pasó, don Heriberto?» El anciano levantó la vista, y Rosa vio miedo genuino en sus ojos. «No lo sé, muchacha. Nadie lo sabe. Pero esa noche, la noche antes de que cerrara, vi luces extrañas viniendo del galpón. Escuché gritos, y a la mañana siguiente había policías por todas partes. Pero en cuestión de días, todo se silenció. El presidente municipal de ese entonces, el comandante de policía, todos parecían desesperados por olvidar que algo había pasado». «¿Y los trabajadores? ¿Alguien habló?» «A los que se atrevieron a hablar les ofrecieron dinero para que se callaran. Mucho dinero. Y los que aceptaron, bueno, se fueron del pueblo y nunca regresaron. Los que se quedaron aprendieron a no hacer preguntas». Rosa salió de casa de don Heriberto con más preguntas que respuestas. Pero ahora estaba segura de una cosa. Algo terrible había ocurrido en ese galpón. Algo tan grave que toda una ciudad había conspirado para enterrarlo. Durante las siguientes semanas, Rosa se obsesionó. Comenzó a soñar con el galpón. En sus sueños caminaba por pasillos oscuros, escuchaba susurros, veía sombras moviéndose en las esquinas. Despertaba sudando, con el corazón acelerado. Sus colegas notaron el cambio. Rosa, que siempre había sido alegre y presente, ahora parecía distraída. A veces, los niños tenían que repetirle las preguntas 2 o 3 veces antes de que respondiera. Una noche de diciembre, Rosa tomó una decisión. Necesitaba ver el galpón por dentro. Necesitaba saber qué había pasado realmente. Las llaves habían estado guardadas en su cajón durante 2 meses, esperando. Era hora de usarlas. Rosa eligió un domingo por la tarde para su primera visita al galpón. El cielo estaba nublado, gris, amenazando lluvia. Perfecto. Menos gente en las calles, menos preguntas incómodas. Se vistió con jeans viejos, botas resistentes y una chamarra gruesa. Metió una linterna grande en su mochila, junto con agua, su teléfono celular completamente cargado y, después de dudarlo un momento, un pequeño cuchillo de cocina. No sabía exactamente qué esperaba encontrar, pero algo en su instinto le decía que fuera preparada. La calle Morelos estaba desierta cuando llegó. El galpón se alzaba ante ella como un monumento al abandono. La fachada de concreto gris estaba cubierta de grafiti descolorido y moho verde. Las ventanas del segundo piso estaban tapiadas con tablones de madera podrida.
Una cerca de alambre oxidado rodeaba la propiedad, con un portón de metal que colgaba torcido de sus bisagras. Rosa sacó las llaves. Sus dedos temblaban ligeramente. La primera llave era para el candado del portón. Lo abrió con un chirrido oxidado que resonó en la calle vacía. El portón se abrió lentamente, revelando un patio lleno de maleza y basura acumulada durante décadas. Botellas de vidrio rotas brillaban entre las hierbas altas. Llantas viejas se apilaban contra una pared. Rosa caminó cuidadosamente, atenta a cada paso. El patio hedía a humedad y abandono. La puerta principal del galpón era de metal pesado, con manchas de herrumbre formando patrones abstractos en su superficie. Rosa probó la segunda llave. Entró con dificultad, resistiéndose después de décadas sin uso. Tuvo que empujar con todo su peso. La puerta se abrió con un gemido metálico que le puso los pelos de punta. Oscuridad. Una oscuridad absoluta que parecía sólida, tangible. Rosa encendió su linterna y el haz de luz cortó las tinieblas, revelando un espacio enorme. Estaba en lo que claramente había sido el área principal de producción de la fábrica. Máquinas de coser industriales, cubiertas de polvo y telarañas, se alineaban en filas perfectas. Carretes de hilo podrido colgaban de estantes oxidados. El techo, a unos 6 metros de altura, tenía agujeros por donde entraban rayos débiles de luz gris. El aire era denso, cargado de polvo y moho. Rosa se cubrió la nariz y la boca con un pañuelo. Cada paso levantaba nubes de polvo que bailaban en el haz de su linterna. Caminó lentamente entre las máquinas. Había algo profundamente inquietante en ver todo exactamente como lo habían dejado 43 años atrás. Chaquetas colgadas en ganchos oxidados. Tazas de café petrificadas sobre escritorios. Un calendario de marzo de 1982 todavía pegado en una pared. Era como si todos hubieran huido de repente, sin tiempo siquiera para recoger sus pertenencias. Rosa encontró una escalera en la parte trasera del galpón. Subía hacia una oficina elevada con ventanas que daban al piso de producción. Probó la escalera cuidadosamente. Los escalones crujían, pero parecían sólidos. La oficina era pequeña, tal vez 4 metros por 4. Un escritorio de metal ocupaba la mayor parte del espacio. Rosa abrió los cajones. Papeles amarillentos, facturas viejas, nóminas, todo mundano, ordinario. Pero entonces notó algo extraño. En la pared trasera de la oficina, apenas visible bajo capas de polvo, había otra puerta. Una puerta que no se veía desde el piso de producción. Rosa limpió el polvo con su mano. La puerta era de metal reforzado, mucho más gruesa que una puerta interior normal. Tenía 3 cerraduras diferentes. Su corazón comenzó a latir más rápido. ¿Qué necesitaba tanta seguridad? Probó sus 3 llaves en las cerraduras. La primera y la segunda funcionaron sin problema, pero la tercera cerradura estaba atascada. Rosa aplicó aceite penetrante que había traído en su mochila y esperó. Después de varios minutos de trabajo paciente, la llave finalmente giró. La puerta se abrió hacia una oscuridad aún más profunda. Escaleras descendían hacia lo que solo podía ser un sótano. Rosa vaciló. Algo en sus instintos le gritaba que no bajara, que cerrara esa puerta y nunca regresara. Pero la curiosidad era más fuerte que el miedo. Comenzó a descender. Las escaleras eran empinadas y estrechas, construidas en concreto. El haz de su linterna revelaba paredes desnudas, sin ventanas, sin ninguna fuente de luz natural. El aire se volvía más frío con cada escalón, y había un olor extraño, como a metal oxidado, mezclado con algo orgánico y desagradable. Contó 32 escalones antes de llegar al fondo. Se encontró en un pasillo largo y estrecho. El techo era bajo, apenas 2 metros de altura. Las paredes estaban pintadas de un blanco sucio que se había vuelto gris con el tiempo. Había puertas a ambos lados del pasillo, cada una con una pequeña ventana de vidrio reforzado. Rosa se acercó a la primera puerta y miró a través de la ventana.
Era una celda. No había otra manera de describirla. Un cuarto pequeño, tal vez 3 metros por 3, completamente vacío excepto por un catre de metal oxidado pegado a la pared. No había ventanas, no había decoración, nada. Rosa sintió que su estómago se revolvía. ¿Por qué habría celdas en el sótano de una fábrica textil? Caminó por el pasillo, mirando en cada puerta. Había 6 celdas en total, 3 a cada lado, todas idénticas, todas vacías. Pero al final del pasillo había una puerta diferente, era más grande, más gruesa. Tenía un cartel oxidado que decía «Solo personal autorizado». Rosa la abrió. Dentro había lo que parecía haber sido un laboratorio. Mesas de acero inoxidable, todavía brillantes bajo décadas de polvo, estantes llenos de frascos de vidrio vacíos, un fregadero industrial y en la pared del fondo un archivero de metal con 4 cajones. Las manos de Rosa temblaban cuando abrió el primer cajón. Dentro había expedientes, decenas de expedientes, cada uno con un nombre y un número. Sacó uno al azar. Estaba etiquetado, sujeto 014. Ramírez, María Elena. Dentro había fotografías. Rosa reconoció a la mujer de las fotos. María Elena Ramírez había sido compañera de su madre en la escuela. Recordaba vagamente que había desaparecido a principios de los 80. Su familia había dicho que se había ido a trabajar a Ciudad de México, pero según el expediente María Elena nunca había salido de San Miguel. Las fotos la mostraban en diferentes momentos. En una, estaba consciente, mirando a la cámara con terror evidente en sus ojos. En otras fotos posteriores, parecía sedada, con electrodos pegados a su cabeza. Rosa sintió náuseas. Siguió leyendo el expediente, aunque cada palabra le revolvía el estómago. Según las notas, escritas con letra cuidadosa y clínica, María Elena había sido parte de un experimento de modificación conductual. Había sido sometida a tratamientos que incluían privación sensorial, administración de sustancias químicas no especificadas y algo llamado terapia de recondicionamiento profundo. El expediente terminaba abruptamente. La última entrada, fechada el 25 de marzo de 1982, decía simplemente «Sujeto 014, descontinuado, protocolo de limpieza ejecutado». Rosa dejó caer el expediente y las fotografías se esparcieron por el suelo. Con manos temblorosas abrió otro cajón. Más expedientes, docenas de ellos. Sujeto 007, González Roberto. Sujeto 019, Morales Patricia. Sujeto 023, Herrera Juan. Todos eran nombres que Rosa reconocía de las historias del pueblo. Personas que supuestamente se habían ido, que habían desaparecido durante los años 70 y principios de los 80. Pero todos habían terminado aquí, en este sótano de pesadilla, sometidos a experimentos que Rosa apenas podía comprender. ¿Pero quién había hecho esto? ¿Y por qué? Rosa buscó desesperadamente entre los archivos, tratando de encontrar alguna explicación. En el fondo del último cajón, encontró un sobre manila grueso. Dentro había documentos oficiales, con sellos y firmas. Eran contratos. Contratos entre su tío Edmundo y una agencia del gobierno que Rosa nunca había oído mencionar. Dirección de Investigación Especial. Los contratos autorizaban investigación conductual avanzada en las instalaciones de la fábrica, a cambio de fondos sustanciales y protección legal completa. Había cartas también. Correspondencia entre Edmundo y oficiales del gobierno. En una carta, fechada en enero de 1982, Edmundo expresaba preocupación sobre la estabilidad mental de algunos sujetos y efectos secundarios no anticipados. La respuesta era fría y burocrática. Los sujetos son recursos prescindibles. Continúe con el protocolo según lo establecido. Pero en marzo de 1982, algo había salido terriblemente mal. Rosa encontró un informe de emergencia, escrito con letra apresurada, casi ilegible.
Incidente crítico. Sujeto 027 experimentó ruptura psicótica severa durante sesión de recondicionamiento. Atacó al personal médico. 2 técnicos heridos gravemente. Sujeto contenido pero protocolos de seguridad comprometidos. Otros sujetos mostrando signos de agitación extrema. Recomiendo terminación inmediata del programa. Después de ese informe, había un memorándum oficial ordenando clausura de emergencia y eliminación de todas las evidencias. Rosa sintió que las piernas le temblaban. Se dejó caer en el suelo frío del sótano, rodeada de expedientes que documentaban atrocidades. Su tío, el tío que apenas recordaba, había convertido su fábrica en un centro de tortura y experimentación humana. Y el gobierno, en lugar de detenerlo, lo había financiado y protegido. Pero quedaba una pregunta crucial. ¿Qué le había pasado a las víctimas? Rosa pasó las siguientes horas explorando cada centímetro del sótano. En una habitación que había pasado por alto inicialmente, encontró un diario personal. Era de su tío Edmundo. Se sentó en el suelo frío y comenzó a leer a la luz de su linterna. La letra era apretada, nerviosa, empeorando a medida que avanzaban las entradas. Las primeras páginas de 1976 mostraban a un hombre que creía estar haciendo algo noble. Edmundo escribía sobre curar enfermedades mentales, sobre ayudar a la sociedad eliminando comportamientos antisociales, sobre el progreso de la ciencia. Pero las técnicas que describía eran horrendas. Privación sensorial durante días, administración de drogas experimentales sin consentimiento, electrochoques, tortura disfrazada de terapia. A medida que pasaban los años, el tono del diario cambiaba. Edmundo comenzaba a expresar dudas, mencionaba pesadillas. Describía cómo algunos sujetos perdían completamente su personalidad, quedando como cáscaras vacías. Otros desarrollaban psicosis severas. La entrada del 20 de marzo de 1982 era especialmente perturbadora. El sujeto 027, Luis Delgado, ya no es humano. Los tratamientos lo han roto completamente. Ataca a cualquiera que se acerca. Grita cosas incomprensibles. Los doctores del gobierno insisten en continuar, pero tengo miedo. Tengo mucho miedo de lo que hemos creado aquí. Y luego, la entrada final del 28 de marzo. Todo terminó. El incidente de anoche fue la gota que derramó el vaso. Luis se liberó durante una sesión. Mató a 2 técnicos antes de que pudiéramos sedarlo. Los otros sujetos entraron en pánico. Dios me perdone, tuvimos que ejecutar el protocolo de emergencia. Todos ellos. Los 23 que quedaban, los sedamos y ya no puedo escribir esto. No puedo. El gobierno me ha ordenado cerrar todo y nunca hablar de esto. Me han amenazado con consecuencias severas si revelo algo. Pero ¿cómo voy a vivir con esto? ¿Cómo voy a dormir sabiendo lo que hice? Rosa cerró el diario con manos temblorosas. 23 personas, asesinadas para mantener el secreto. Pero ¿dónde estaban los cuerpos? La respuesta estaba en la última habitación del sótano, una que Rosa había evitado inconscientemente hasta ese momento. Estaba al final de un segundo pasillo que se ramificaba del principal. La puerta era de metal grueso y tenía un cartel que decía «Disposición final». Rosa no quería abrir esa puerta. Cada fibra de su ser le gritaba que no lo hiciera. Pero ya había llegado demasiado lejos. Empujó la puerta. El olor que salió era indescriptible. Incluso después de 43 años, el olor a muerte y productos químicos era abrumador. Rosa vomitó inmediatamente, doblándose sobre sí misma. Cuando pudo recuperar el control, iluminó el interior de la habitación con su linterna. Era un incinerador, un horno industrial, como los que se usan en crematorios. Pero este era más grande, más brutal, y alrededor del horno, esparcidos por el suelo, había fragmentos, huesos que no se habían quemado completamente,
pedazos de metal, empastes dentales, prótesis, tornillos quirúrgicos. Rosa se dejó caer contra la pared, sollozando. Aquí era donde habían terminado las víctimas. Reducidos a cenizas y huesos fragmentados, su existencia borrada como si nunca hubieran vivido. Pasó no sabe cuánto tiempo allí, llorando por personas que nunca conoció, pero cuya tragedia ahora cargaba sobre sus hombros. Finalmente, Rosa se obligó a ponerse de pie. Sacó su teléfono celular y comenzó a tomar fotografías de los expedientes, del diario, del incinerador, de cada pieza de evidencia que pudiera documentar. No había señal en el sótano, pero las fotos se guardaban en la memoria del teléfono. Cuando tuviera señal nuevamente, las enviaría a todas partes: periódicos, autoridades, organizaciones de derechos humanos. Este secreto no podía seguir enterrado. Rosa recogió tantos documentos como pudo cargar, llenando su mochila hasta que apenas podía cerrarla. Tomó el diario de Edmundo, los expedientes más completos, los contratos con el gobierno. Mientras empacaba, escuchó algo. Un ruido arriba, en el piso principal del galpón. Pasos, voces. Rosa apagó su linterna inmediatamente y se quedó inmóvil en la oscuridad. Su corazón latía tan fuerte que estaba segura de que podían escucharlo. «Busca en la oficina», dijo una voz masculina. Si encontró el sótano, probablemente tomó documentos. ¿Y si ya se fue? Otra voz, más joven. «Su auto está afuera. Todavía está aquí». Rosa sintió pánico puro correr por sus venas. ¿Quiénes eran estas personas? ¿Cómo sabían que ella estaba aquí? Se movió silenciosamente hacia las escaleras. Podía ver luz de linternas moviéndose arriba. Había al menos 3 personas, tal vez más. «La puerta del sótano está abierta», gritó alguien. «Maldición». Rosa no tenía opción. Subió las escaleras lo más rápido que pudo sin hacer ruido. Llegó a la puerta de metal reforzado justo cuando escuchaba pasos bajando por las escaleras del sótano. Salió a la oficina y cerró la puerta detrás de ella, girando las 3 cerraduras. Eso les daría tal vez 2 o 3 minutos de ventaja. Bajó corriendo las escaleras hacia el piso principal de la fábrica. Escuchó gritos detrás de ella, el sonido de alguien golpeando la puerta de metal del sótano. «¡Está escapando! ¡Rodeen el edificio!». Rosa corrió entre las máquinas de coser oxidadas, su linterna rebotando salvajemente mientras su mochila golpeaba contra su espalda. La puerta principal estaba adelante, todavía abierta, mostrando la luz gris del atardecer. Pero cuando llegó a la salida, 3 hombres bloqueaban su camino. Vestían ropa oscura, no uniformes oficiales, pero tenían el porte de personal de seguridad o militar. «Señora Mendoza», dijo el hombre del centro, un tipo fornido de unos 50 años con cicatriz en la mejilla. «Por favor, entregue los documentos que tomó del sótano. Esto no tiene que ser difícil». Rosa retrocedió lentamente, su mente trabajando frenéticamente. Había otra salida, una puerta trasera que había visto antes. Giró y corrió hacia allá. Los hombres la siguieron. Rosa podía escuchar sus pasos pesados resonando en el edificio vacío. Llegó a la puerta trasera y empujó. Estaba atascada. El pánico se apoderó de ella. «No hay salida, señora Mendoza», llamó el hombre de la cicatriz. «Solo queremos los documentos. Entréguelos y podrá irse». Rosa sabía que eso era mentira. Había visto demasiado, sabía demasiado. Si les entregaba los documentos, probablemente terminaría como las 23 víctimas del sótano. Con todas sus fuerzas, empujó la puerta trasera. La madera podrida finalmente cedió y la puerta se abrió de golpe. Rosa salió tambaleándose a un callejón estrecho lleno de basura. Corrió más rápido de lo que había corrido en su vida. Detrás de ella, escuchaba a los hombres gritando, sus pasos acercándose. El callejón desembocaba en una calle lateral. Rosa giró a la izquierda, luego a la derecha, tratando de perderlos en el laberinto de calles del centro histórico de San Miguel. La ventaja de conocer el pueblo toda su vida era que conocía cada atajo.
cada pasaje escondido. Se metió por un pasaje estrecho entre dos edificios coloniales, tan estrecho que tuvo que ir de lado. Los hombres detrás de ella eran más grandes y se atascaron brevemente, dándole segundos preciosos de ventaja. Emergió en la plaza del mercado. Había gente aquí, vendedores empacando sus puestos al final del día, turistas tomando fotos. Rosa se mezcló con la multitud, caminando rápidamente, pero tratando de no correr para no llamar la atención. Miró hacia atrás. Los hombres habían salido del pasaje y la buscaban con la mirada entre la multitud. El hombre de la cicatriz la vio. Sus ojos se encontraron por un segundo y Rosa vio algo frío y despiadado en ellos. Pero él no se atrevió a perseguirla abiertamente con tantos testigos alrededor. Rosa siguió caminando, su corazón todavía latiendo salvajemente. Tomó un taxi en la esquina de la plaza. «Lléveme a la comandancia de policía», dijo. El taxista la miró extrañado. Estaba cubierta de polvo, sudando, obviamente alterada. «¿Está bien, señora? Solo lléveme, por favor». Durante el trayecto de 10 minutos, Rosa revisó su teléfono. Tenía señal ahora. Inmediatamente comenzó a subir las fotos a su cuenta de almacenamiento en la nube. Si algo le pasaba, la evidencia estaría a salvo. Pero cuando llegó a la comandancia, la recepcionista la hizo esperar. Y esperar. Pasó una hora. Rosa comenzó a ponerse nerviosa. ¿Por qué tardaban tanto? Finalmente, el comandante la recibió. Era un hombre de unos 60 años, con bigote grueso y uniforme impecable. «Señora Mendoza, ¿en qué puedo ayudarla?» Rosa vació su mochila sobre el escritorio. Los expedientes, el diario, los documentos se esparcieron. «Encontré esto en el galpón que heredé. Es evidencia de crímenes, asesinatos múltiples, experimentación humana. Necesito que investigue esto inmediatamente». El comandante miró los documentos sin tocarlos, como si quemaran. Su rostro no mostró sorpresa, no mostró nada. «Señora Mendoza, estos son documentos muy viejos, de hace más de 40 años, y francamente, parecen poco confiables». Rosa sintió que su sangre se enfriaba. «Poco confiables. Hay nombres, fechas, fotografías. 23 personas fueron asesinadas. Señora, le sugiero que vaya a casa y descanse. Ha tenido un día estresante. Olvidemos este asunto». En ese momento, Rosa lo entendió. El comandante sabía. Probablemente toda la administración municipal sabía, o al menos sospechaba, y habían elegido el silencio. «No voy a olvidarlo», dijo Rosa recogiendo los documentos. «Si usted no hace nada, lo haré yo». El comandante se puso de pie, su rostro endureciéndose. «Señora Mendoza, le advierto que hacer acusaciones sin fundamento contra funcionarios gubernamentales es un delito grave. Podría meterse en serios problemas. ¿Es una amenaza? Es un consejo, de amigo». Rosa salió de la comandancia sabiendo que estaba sola. No podía confiar en las autoridades locales. Necesitaba ir más alto. Esa noche, Rosa durmió en un hotel con llave doble en la puerta y una silla trabando la manija. No se atrevió a volver a su casa. Pasó la noche en vela, trabajando en su laptop, escribiendo un informe detallado de todo lo que había encontrado. Al día siguiente, envió ese informe a 20 destinatarios diferentes, periódicos nacionales, organizaciones de derechos humanos, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, fiscales federales, incluso periodistas internacionales. No todos respondieron. Algunos ignoraron su correo, otros enviaron respuestas corteses pero evasivas. Pero 3 periodistas se interesaron. Periodistas de investigación de Ciudad de México que habían trabajado en casos de desapariciones forzadas durante la Guerra Sucia de México en los años 70 y 80. Llegaron a San Miguel una semana después. Rosa los llevó al galpón, les mostró el sótano, les entregó copias de todos los documentos. Los periodistas quedaron impactados. Esto es evidencia de crímenes de lesa humanidad»,
dijo una de ellos, una mujer llamada Patricia Robles, que había ganado premios por su trabajo investigativo. Señora Mendoza, lo que ha descubierto es explosivo. El reportaje se publicó 3 meses después, en marzo de 2026. Ocupó la portada de uno de los periódicos más importantes del país. El título decía, El sótano del horror, experimentación humana y asesinatos masivos encubiertos por el Estado. La reacción fue inmediata y masiva. La historia se volvió nacional, luego internacional. Organizaciones de derechos humanos exigieron investigaciones. Las familias de las víctimas, que durante décadas habían vivido sin saber qué había pasado con sus seres queridos, finalmente obtuvieron respuestas. El gobierno federal no tuvo más remedio que actuar. Se abrió una investigación oficial. El sótano del galpón fue declarado sitio de crimen y acordonado. Equipos forenses excavaron el área alrededor del incinerador, encontrando restos óseos que confirmaban las sospechas de Rosa. A través de análisis de ADN, pudieron identificar a 17 de las 23 víctimas. Las familias pudieron finalmente dar sepultura digna a sus seres queridos, pero las consecuencias fueron más allá. La investigación reveló que el programa de experimentación conductual no había sido un caso aislado. Había sido parte de una operación más grande, coordinada por agencias de inteligencia del gobierno durante la Guerra Sucia, cuando el Estado mexicano reprimió brutalmente a disidentes, activistas y ciudadanos comunes que consideraba peligrosos. El caso de San Miguel abrió la puerta a otras investigaciones. Se descubrieron sitios similares en otros estados. Cientos, tal vez miles de víctimas fueron identificadas. México tuvo que enfrentar una parte oscura de su historia que había intentado enterrar. En cuanto a Rosa, su vida cambió completamente. Tuvo que mudarse de San Miguel después de recibir amenazas anónimas. Algunos en el pueblo la veían como heroína, pero otros la consideraban una traidora que había manchado la reputación de la ciudad. Se mudó a Querétaro, comenzó a trabajar en otra escuela, pero también se convirtió en activista, trabajando con organizaciones que buscaban a personas desaparecidas, ayudando a otras familias a encontrar respuestas. El galpón fue demolido finalmente en 2028, después de que los forenses terminaran su trabajo. En su lugar, el gobierno construyó un memorial, un parque tranquilo con 23 árboles, uno por cada víctima conocida. Placas de bronce tienen sus nombres grabados, asegurando que nunca serán olvidados. María Elena Ramírez, Roberto González, Patricia Morales, Juan Herrera, Luis Delgado y los otros 18 cuyas vidas fueron robadas en nombre de la seguridad nacional y la ciencia. Rosa visita el memorial una vez al año, cada 28 de marzo, el aniversario del día que todo terminó para esas 23 personas. Se sienta bajo los árboles y recuerda. Recuerda que algunas puertas deben abrirse, no importa cuánto duela lo que haya detrás. Recuerda que la verdad, por oscura que sea, siempre merece ser conocida. Y recuerda que a veces una maestra viuda de 52 años con 3 llaves oxidadas puede cambiar la historia. ¿Y tú? ¿Alguna vez has descubierto algo que cambió completamente tu percepción de tu comunidad o tu historia? ¿Tienes el coraje de Rosa para buscar la verdad sin importar las consecuencias? Cuéntame aquí en los comentarios. Si esta historia te impactó tanto como a mí, déjame tu like y compártela con alguien que también aprecie estas historias de misterio y verdad. Recuerda que detrás de cada edificio abandonado, detrás de cada secreto que una ciudad intenta olvidar, puede haber historias que merecen ser contadas. Suscríbete al canal para más casos reales que te harán cuestionar todo lo que creías saber. Nos vemos en el próximo misterio.